Perfecto. Entonces, bienvenida, Coral Carballo. Súper emocionada de que estés aquí con nosotros y que estés pasando un ratito conmigo, platicando acerca de ti y de tu trabajo fotográfico. Para los que nos acompañan, mi nombre es Natalia González Acosta, soy fotógrafa mexicana y la gerente digital en Photoworks. Coral es una fotógrafa mexicana y durante el mes de junio del 2025 he estado formando parte de nuestro programa digital en Photoworks. En la residencia compartimos su trabajo a detalle para entender un poquito más de dónde viene tu trabajo y también entender un poquito más como la escena fotográfica en México. Este es una parte de nuestro programa digital que empezó en noviembre del 2023, en la que invitamos entre 3 a 4 artistas internacionales al año para compartir su trabajo a detalle. Y viene de la idea de los Instagram takeovers que hacíamos anteriormente, pero la intención ahora es como profundizar en un artista y todas las dimensiones que rodean su trabajo. Y bueno, hoy platicamos con Coral Carballo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te gustaría introducirte? Muchas gracias, Natalia, por esta invitación, por este espacio, para poder mostrar el trabajo, para poder platicar. Muy agradecida por este trabajo que estás haciendo. Sí, me puedo introducir. Bueno, yo soy Coral, soy una fotógrafa nacida en el estado de Veracruz, nacida y crecida en Veracruz. Em, y soy una fotógrafa que expande su práctica fotográfica hacia varios lugares. Uno de ellos es el fotoperiodismo. También hago mis proyectos personales, que son más proyectos artísticos, y también hago consultorías de fotografía. A veces también doy clases y doy asesorías a fotógrafas y fotógrafos nuevos o jóvenes que están como comenzando a hacer sus proyectos. Y bueno, pues soy fotógrafa más que nada, me considero también una narradora. Me considero narradora y la fotografía es la base de mis narraciones. Ujú. Perfecto. Muchas gracias. Podemos empezar con tu fotografía. Tal vez puedes expandir un poquito en las narraciones y en general en qué tipo de fotografía te enfocas. Sí, pues bueno, comencé en la foto ya hace algunos años. En el 2000 profesionalmente comencé en el 2009, que estaba muy joven, eh, en el fotoperiodismo, como lo estaba como comentando. Y de allí surgieron muchas experiencias que fueron formando mi ojo, yo lo considero así, experiencias que formaron mi ojo, cosas que vi, sentí, que pasaron por el cuerpo, que fueron como em, buscándome otras, como que con el tiempo fui necesitando otras maneras de contar, ¿no? Y entonces me di cuenta que me gusta el periodismo, me gusta el fotoperiodismo, pero sentía que no era suficiente para contar lo que quería contar. Y entonces expandí mi lenguaje hacia un lenguaje más documental, mucho más simbólico, más poético, donde me sentía más cómoda y donde sentía que era un territorio donde podría como expresar más cosas que no fueran como tan directas, ¿no? Y que tú vinieran más de un lugar, no sé, de sensaciones, ¿no? De un lugar que pasa por el cuerpo, por ejemplo. Para mí eso es algo que que intento hacer siempre cuando estoy haciendo mi práctica. Y como les decía, o sea, también tengo formación como periodista, entonces muchas de mis herramientas para crear mis proyectos personales, que son mis proyectos más artísticos, como el que estoy mostrando aquí en PhotoWorks, vienen de allí, ¿no? Vienen del trabajo de campo, vienen de la reporteada, vienen de la entrevista, vienen también eh, de la investigación más a fondo, ¿no? Más investigación de datos, investigación archivística, pero cuando se pasa o traduzco a lo visual, es un material que no pudiera leerse como una investigación periodística, ¿no? Sino más como una poesía.
Ajá, Ya, qué sí. bonito. Y en general, ¿en qué temas abordas y de dónde vienen? Esa es una excelente pregunta porque cuando comencé a hacer mi trabajo estaba como muy confundida, como que no sabía cuál era, hacia dónde, o sea, dónde quería ir, ¿no? Sabía que quería contar ciertas historias, pero luego no tenían conexión, o sea, como que a lo largo de los años he ido descubriendo cuáles son los temas que realmente me importan o hacia dónde siempre me voy como eh, con esta brújula, ¿no? Que es un poco la pulsión de dónde está mi energía creativa y me he dado cuenta que ahora hay dos temas, ¿no? Que evidentemente se entrecruzan, pero uno es como mi contexto social, que fue como estas causas y pues sí, este brote de la violencia necropolítica que hubo en Veracruz. Cuando yo crecí en un estado súper tranquilo, donde se podía jugar en las calles, donde podríamos vivir tranquilamente, donde se decía en México como que estos estados eran como tranquilos y lo difícil o conflictivo ese era el centro de México, ¿no? En la Ciudad de México. Y me tocó vivir como a mi generación, nos tocó vivir un cambio completamente sobre que estos territorios tranquilos, vivibles, se convirtieron en territorios de conflicto y se convirtieron en territorios peligrosos y territorios donde no se puede transitar, donde ya no se puede jugar en la calle, ¿no? Entonces mi trabajo habla también de eso, ¿no? Como este cambio, ¿no? Como este trauma colectivo que experimentamos en mi generación y trato de hablar siempre como desde ahí, ¿no? Y luego hay otra parte de mi trabajo que habla sobre la afrodescendencia y eso también es un tema que empieza como con una búsqueda completamente de conocer mi estado, porque Veracruz es uno de los lugares donde históricamente se tienen en la imaginaria colectiva que existen afrodescendientes. Y entonces comencé como a trabajar esa línea y he entendido muchas cosas, ¿no? Sobre lo que es la afrodescendencia en este estado y cómo también se intersecciona con esa violencia, ¿no? Que eso es algo que he estado investigando y que este proyecto que estoy presentando con ustedes es un poco el génesis de esa investigación que va a venir, que sigue, ¿no? Y que estoy todavía como creando. Pero esos son como los temas. Evidentemente hay intersecciones y evidentemente hay otras búsquedas, unas minis búsquedas, pero que al final se van como metiendo en este gran río, ¿no? Como diferentes vertientes que van desembocando en este río, ¿no? Y creo que a lo largo de los años, como les decía, ha sido difícil como tratar de conectar, pero también ha sido un proceso de comprensión, un proceso de ir entendiendo también las intuiciones, porque muchas de los proyectos, sobre todo personales que tengo, no los pienso, en realidad son como intuiciones que llegan y entonces me doy esas libertades de seguirlas, ¿no? Como no sé por qué, pero necesito hacerlo, o necesito investigar, o necesito estar, o necesito conocer, o necesito experimentar. Y creo que eso a lo largo de los años, ahora sí ya empiezo a sentir que ya comprendo, ¿no? Como cuáles son los temas que me interesan, pero si se dan cuenta, esos dos grandes temas atraviesan mi experiencia y también atraviesan el territorio donde yo nací y donde es mi familia y donde crecí, que es Veracruz. Claro. Ujú, Sí, tu trabajo es muy, muy especial para mí, también como veracruzana, ujú, y también por mi historia familiar, la conexión con mi tío Manuel, que también estaba abordando uno de los temas los que tú has tocado. Y sí, te quería preguntar un poquito más a detalle de La Sangre Llama y ujú, también entender un poquito más los distintos capítulos de tu proyecto Siempre estuvimos aquí, porque La Sangre Llama es uno de los capítulos, ¿no? ujú. Sí, bueno, sí, no, ahorita Ok.
cuento, les cuento. Em, pues, hablando de la sangre llama, primero comenzó como como un epílogo del proyecto grande de Siempre estuvimos aquí. Entonces, Siempre estuvimos aquí es un proyecto que investiga la afrodescendencia en México. Estaba muy interesada no solamente en entender cómo funcionaba en un territorio como Veracruz, sino que realmente estaba muy interesada por esa historia porque es parte de mi familia, es parte de mi origen, pero no sabía absolutamente nada. Em, entonces, como comencé a leer, comencé a platicar, comencé a entrevistar, comencé como al ver videos también en YouTube, todo esto que fue en el 2018, 2017, no es lo que soy, ¿no? Y de gracias tenemos más información y eso es increíble y eso es muy refrescante, pero no sé, en esa época era poca, era como más ir a los libros o ir a entrevistar a la gente, ¿no? Y entonces me di cuenta que quería saber muchísimo, o sea, como me daba cuenta que era de un tema extensísimo, pero que estaba interesada en ciertas cosas, entonces por eso hice capítulos. Ya, Em, un capítulo es el álbum familiar, o sea, creo que en el álbum familiar hay muchas historias, todos compartimos eso, la mayoría de las personas tenemos un álbum, una caja, ¿no? Con fotos o un álbum eh, o una foto, dos fotos que están ahí en nuestra memoria y que se quedan para siempre, ¿no? Entonces quería investigar más sobre eso porque me daba cuenta, justo investigando como en la representación visual, que eso es algo que obviamente como fotógrafa me interesaba, pues las fotos que había eran fotos más etnográficas, ¿no? Estas fotos más pero eso reciente, o sea, en los 80s, en los 90s prácticamente. Y antes eran como algunas fotos también etnográficas, pero también había como algunas fotos como de estudios fotográficos, sobre todo de este fotógrafo increíble que se llama Romualdo García en Guanajuato. Y me fascinaban sus retratos, me parecen, si a la fecha me siguen inspirando muchísimo, ¿no? Son como, él es uno de los fotógrafos que me inspira muchísimo hoy, y es un fotógrafo del siglo pasado, ¿no? Em, pero, pero no había más, o sea, como que todas estas poses eran como muy acartonadas, al final es un estudio, ¿no? Y a la par, también estaba investigando mi propio archivo y estaba también como viendo mi archivo, volviendo a mi archivo. Y entonces cuando abrí mi archivo personal, ahí vi que, o sea, prácticamente era un desorden, ¿no? O sea, como que obviamente mi mamá en todos los cuidados que debe de ejercer en el hogar, pues obviamente no había tanto tiempo para cuidar el archivo. Y entonces ahí comenzamos a cuidar, a limpiar. Yo me metí como a unos talleres para aprender a limpiar mi propio archivo, para organizar el archivo. Y después de eso, me acuerdo que hice un viaje a Coyolillo, que es un pueblo en México, en Veracruz, afromexicano, donde he estado trabajando desde el 2014. Y me acuerdo que yo le estaba contando esto a una amiga, Berta López, como, ay, mira, es que ahorita en estos días estuve haciendo esto. Y ella me dijo como, oye, ¿por qué no vienes a enseñarnos a nosotros de cómo hacer eso, ¿no? Cómo cuidar nuestras fotos. Y entonces como que le conté a un amigo que él es gestor cultural y él también es un gran líder, activista afromexicano, Omar López. Y él me dijo, ven a hacer un taller, buscamos las formas, hicimos el primer taller y ese es el primer capítulo del proyecto. Es un taller de preservación, de cuidados, de memoria, de charlas, de hablar quiénes son las personas que salen en nuestras fotos, por qué son importantes personalmente, pero cuando nos juntamos 5 o 6 personas, entonces ya estamos hablando de una historia colectiva, ¿no? Eh, Así comienza el primer capítulo, sí. Y wow. bueno, el proyecto tiene varios capítulos, como bien tú decías, ¿no? Tiene otro que tiene que ver con la lucha de las mujeres afromexicanas.
Cuando estuve haciendo álbum en la parte de Oaxaca, de la Costa Chica de Oaxaca, me di cuenta que obviamente hubo grandes hombres que habían hecho esta lucha y grandes mujeres que empezaron esta lucha hace 40 años, pero me daba cuenta que el común denominador de las que siguen resistiendo hoy en grupo son mujeres y que era, para mí fue muy inspirador saber que sí se puede, ¿no? Que se puede crear esperanza en este país, ¿no? Y que se puede hacer colectivamente y que han hecho cosas extraordinarias, ¿no? Como el nombramiento de la población afrodescendiente en la Constitución es gracias a ellas. O sea, un grupo de obviamente de muchísimos activistas que estuvieron allí empujando, pero ellas llevaron em, esa propuesta, ellas fueron colando la propuesta, ¿no? Y eso me parece como no sé, me parece muy inspirador y entonces este Claro. segundo capítulo es dedicado a ellas, es un honor a ellas, ¿no? Yolanda Camacho, a Lucila Mariche, Poli Habana, Paola Cruz Guzmán, podría seguir hablando, Elena Montes, ¿no? Como mujeres desde la costa, trabajando cotidianamente por su pueblo. Y eso me parecía muy importante de contar, porque eh, siento que esa es una historia que se está construyendo hoy en día, ¿no? Y yo quería contar esa parte que me había tocado conocerlas y que quería fotografiarlas, tenía muchas ganas de fotografiarlas, de estar con ellas, de entender muchas de las cosas, ¿no? De entender por qué se lucha en este país, ¿no? Y de allí, pues viene otro capítulo, que es un capítulo que todavía está también en proceso porque viene y va la idea, pero es una idea sobre los lugares memoria, Ujú, ¿no? Que hay muchos lugares que fueron ya establecidos eh, por la UNESCO como lugares de memoria en México, como por ejemplo San Juan de Ulúa en Veracruz, ¿no? Para los que nos están escuchando, San Juan de Ulúa es un lugar muy especial, muy interesante. Es una cárcel, fue una cárcel también, pero era un fuerte que en la época de la colonia española sirvió cuando invadían los piratas, ¿no? El puerto de Veracruz. Entonces, San Juan de Ulúa es un lugar que fue construido por mano de obra esclava, ¿no? Por mano de obra de personas que fueron esclavizadas. Y no se sabe mucho en Veracruz sobre eso, pero es un lugar que tiene un espíritu muy denso, yo lo diría así, ¿no? Muy denso. Eso es un espacio que me interesa. También hay varios, hay muchos. Podría seguir aquí horas hablando de cada uno, pero ese me parece interesante. Si alguien en algún momento viaja a Veracruz y puede ir a ese lugar, es un lugar que se cuenta desde la narración ahora de ese lugar es desde otro lugar, como sobre la cárcel, sobre la época del porfiriato, pero nunca nos cuentan quién construyó ese lugar. Y eso es súper importante poder conocerlo, ¿no? Entonces, este capítulo va de eso, va como ir encontrando los lugares memoria, ir haciendo fotografías en esos lugares. Y ya hablo muchísimo, perdón. No, 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 es la intención. Yo te pregunté. Por Eh, favor, continúa. Justo La Sangre Llama Sí. empezó como el epílogo de este gran proyecto, ¿no? Empieza con el epílogo, con el tiempo y me doy cuenta que en realidad estaba germinando un proyecto ahí, ¿no? Estaba germinando, pero yo quería como meterlo en este gran proyecto porque me imaginaba que iba a ser así. Pero los proyectos cambian, ¿no? Y los proyectos también evolucionan. Y entonces ese epílogo sí, evidentemente existe y ese epílogo ya no se llama La Sangre Llama, se llama como el nombre de mi abuelo, que es Francisco Morales García. Y pongo ese dedicatorio especial en ese epílogo porque mi abuelo, de ahí comienzo yo a entender mi historia afrodescendiente a través de la historia de mi abuelo, pero La Sangre Llama se volvió un proyecto mucho más grande, que ya no solamente voy a poder hablar
sobre un relato, sino que hay varios relatos que se van a se entrecruzan. Entonces decidí que se iba a volver un proyecto y que iba a investigar más sobre él y que iba también como a platicar más sobre qué significaba ese proyecto. Entonces, así. Wow, entonces estos son, porque antes de empezar a grabar me habías comentado que habías como descubierto varias cosas del proyecto. ¿Eso es parte de? Sí, Sí. sí, me di cuenta que ese proyecto, siempre estuvimos aquí, se va a cerrar con esa historia, que es la historia de mi abuelo. Eh, no sé, tal vez se va a cerrar con un pequeño fanzine o tal vez se va a cerrar con un libro y que haya un cuento. Me gusta mucho escribir también. Como les decía, me formé en periodismo escrito, entonces hay una parte de mí ahí de escritora de closet y me gustaría hacer un cuento sobre la historia de mi abuelo y ponerla, si siempre estuviéramos aquí fuera un libro, me gustaría que fuera ese epílogo, ¿no? Ese un pequeño cuento que habla un poco de por qué se hizo todo eso, ¿no? Eh, o cuál es mi conexión con este gran tema. Y en La Sangre Llama, siento que ahí ya puedo como, me siento libre como de contar todo, porque es muchísimo. Parece sencillo, pero investigar la historia familiar es bastante compleja. Claro, claro. Sí. No tiene muchísimo. Entonces, no, es que interesante porque vienes justo regresando de Nueva York, donde estuviste Mm, exponiendo este trabajo, ¿no? no. Y no, qué bonito, porque como dijiste, los proyectos evolucionan y cambian y se desarrollan en algo nuevo, inesperado, que no podías ver venir al principio, Ujú. quizás. Em, Te quería preguntar un poquito acerca de las conexiones que logras hacer con la gente con la que trabajas. Mm. ¿Cómo empiezas a trabajar con distintas personas, distintas comunidades? Sé que siempre tienes este enfoque en Veracruz, pero ¿cómo haces el primer contacto, por ejemplo? ¿Es a través de una casa de cultura? No sé, platícame. Bueno, mi trabajo en Veracruz, por ejemplo, en Coyolillo, mi primer contacto fue una cobertura de prensa que hice para un diario, para una agencia local. Ah, Ese fue mi primer contacto con este pueblo. Em, yo fui a hacer un encargo editorial, fotoperiodístico local, y de allí pasaron muchas cosas. Después volví 2 años después, regresé y justo regresé a los lugares donde estuve visitando, ¿no? Y una de las casas que visité fue la casa de Octavio López. Octavio López es un gran artista afromexicano, cronista también, versador, muy talentoso. Y con él me acerqué al inicio pero me acerqué como de una manera muy, como que solté la cámara, ¿sabes? Como que no iba en modo periodista, iba en modo persona nada más, como una persona. Y entonces fui genuinamente después de un duelo, de hecho estaba atravesando un duelo muy fuerte y me presenté con él y fue, fue muy amoroso conmigo desde el minuto uno. Y desde ahí me quedé y fue poco a poco. Me acuerdo que la primera vez que me presenté en su casa no hice fotos. eh, yo creo que la segunda vez tal vez habré hecho algo. O sea, fue muy, muy pausado realmente. No, no es una cosa como de, ay, yo soy fotógrafa. En sí. realidad siempre voy como, hola, mucho gusto, soy Coral. eh, También le explico obviamente que soy fotógrafa, pero no llevo la cámara en la mano, o sea, como trato de entender por qué estoy ahí y lo explico. Soy muy honesta también con eso. Estoy aquí, me acuerdo que en ese momento lo decía como, estoy aquí porque quiero hacer un trabajo sobre el carnaval, pero no quiero fotografiar el carnaval porque ya lo fotografié, como que me gustaría más entender cuál es la historia del carnaval, o sea, como que iba con esa intención. Y Octavio es una persona, como bien dije, como él es cronista y sabe muchísimo sobre eso.
Y entonces platicamos horas, horas platicamos. Y con el tiempo, entre este gran pretexto que era el carnaval, después nos fuimos haciendo amigos porque después me fue preguntando sobre mí, yo fui preguntando sobre él, me preguntó sobre mi familia, él me presentó a su familia y entonces comenzamos una relación más como amigos. Yo venía de un momento muy difícil donde no confiaba en nadie, donde era un momento muy difícil para mí relacionado con el asesinato de periodistas en Veracruz, que ese también es un tema muy importante de contar aquí. Sí, Y, y Octavio me fue como agarrando de la mano para volver a confiar en la gente. Y eso para mí fue como me hizo sentir como diferente y me hizo sentir otra vez eso, como comenzar a confiar, comenzar a vivir, y fue muy importante para mí conocerlo en ese momento. ¿Cómo me acerco a las comunidades? ¿Cómo me he acercado a otras comunidades, ¿no? Que no son, que no es en Coyolí? Yo también quisiera como aclarar eso. En realidad, o sea, yo no es que trabaje con toda la comunidad de Coyolillo, yo trabajo con ciertas familias. La comunidad es muy grande, es heterogénea, es complicada, ¿no? Yo no voy a venir aquí que trabajo con la comunidad de Coyolillo, no. Trabajo con familias que me han abierto sus casas, me han abierto sus puertas, me han abierto sus historias y con ellos a lo largo de 11 años he estado visitándoles, ¿no? Y he estado fotografiándoles. Me acuerdo que también tenía muchas ganas cuando hicimos el proyecto de álbum con Omar. Omar es el hijo de Octavio. Y con Omar yo le decía, ay, tengo ganas de ir a Tamiagua, ¿no? Tamiagua es un pueblo al norte del estado que también es un pueblo afromexicano. De hecho, es con el pueblo donde más personas se autoadscribieron en el último censo como personas afromexicanas. Y yo conocí a Tamiagua de niña, porque yo nací en Poza Rica, que es una ciudad un poco que está muy cerca de allí, y mis papás siempre nos llevaron a esas playas, ¿no? A la laguna también, una laguna preciosa. Y le decía a mi amigo Omar, le decía, hoy siempre me ha dado ganas como de ir a trabajar ahí, ¿no? De hacer cosas en Tamiagua. Y entonces Octavio me dijo, ah, yo tengo una gran amiga en Tamiagua, te la voy a presentar. Y así fue, me presentó a su gran amiga, que es nada más y nada menos que Doris Cariaga, una gran académica, es una activista también, así una persona súper sensible que ha escrito sobre la comida afrodescendiente en Veracruz. Entonces fui allí, conocí a Doris y conocí a Héctor Careaga, que es un fotógrafo también afromexicano, que está haciendo un trabajo bien bello sobre el paisaje en su pueblo, en Tamiagua, ¿no? Entonces como que así he ido conociendo a la gente, ¿no? Como que de un lado he ido a otro lado, ¿no? Em, y luego Doris me presentó tal, y entonces tal y tal y tal y tal, y así es como una cadena, ¿no? De confianza, yo creo que esa es la palabra, ¿no? De confianza, de que la gente me conoce, obviamente, pues cuando yo llego es como una extraña, soy una extraña, pero después con el tiempo como que me van conociendo y van conociendo mi manera también de ser y de trabajar y eso cambia mucho cuando la gente se da cuenta y entonces, no sé, comienza como el trabajo comienza a hacerse solo, siento, pero es de tiempo, ¿eh? Y también eso es algo importante de decir, como a veces yo he conocido sobre todo como gente joven que quiere hacer fotos, que quiere comenzar a hacer proyectos pues hay que tomarse mucho tiempo, la verdad. O sea, yo ahora, 11 años después en Coyolillo, ya me siento más cómoda y siento que ahora la gente me busca y me dice como, oye, Coral, me gustaría que me hicieras una sesión de fotos con mi niña, porque, claro, también me ha tocado ver crecer a la gente. Entonces, los adolescentes que en una ocasión les di clases de foto, ahora son mamás, ¿no? Y así, pero creo que es un proceso de mucho tiempo. Y,
yo no diría de paciencia, porque en realidad es muy disfrutable, es bastante disfrutable, es increíble. Para mí eso es parte de la vida también, eh, pero es mucho tiempo y tal vez ese tiempo mucha gente no lo tiene. Entonces, para mí es eso, confianza, construir mucha confianza y también dejárselo al tiempo, que sucedan las cosas. Ajá. Claro, sin intentar forzar nada. Mm. Sí. Y cuando, por ejemplo, una vez que estás trabajando en algún proyecto en específico, ellos también son parte de ver el resultado, como en general, ¿cómo sientes que reciben tu trabajo? Pues como te decía, o sea, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo del carnaval con Octavio, o sea, eso fue un trabajo que hice fotográficamente, pero que se construyó porque Octavio me fue contando y porque Octavio me iba diciendo como, ah, esto es importante, esto no tiene sentido, esto sí, ¿no? Y entonces se fue construyendo así y es un proyecto que siempre le menciono porque él es parte de ese proyecto, ¿no? Y también, no solamente él, o sea, también su familia. Em, Obviamente Jesús, que es su sobrino, ¿no? Que también fue parte del proyecto, Jesús López, Vanelli López también, que es su sobrina, otro amigo mío que se llama Joel López Zaragoza, ¿no? Joel también es súper importante para el proyecto. O sea, como que muchas personas se sumaron a esta idea que yo tenía y entonces se creó esa serie, porque es una serie. Y la primera vez que presentamos en Coyolillo esa serie, yo estaba muy nerviosa porque pues obviamente lo creamos un puñado de personas, pero no era toda la comunidad y pues es un tema, es un carnaval, es el carnaval del pueblo, o sea, es muy importante. Y entonces yo estaba nerviosa y Omar me decía, no te pongas nerviosa, o sea, la gente, a ver qué dice la gente. Y él estaba como curioso de saber qué decía la gente. Y ya, o sea, la exposición se hizo en el pueblo, hicimos una exposición donde colgamos algunas lonas con las fotos más icónicas de la serie en las casas y luego hicimos un cubo de luz en medio del pueblo, como en el zócalo del pueblo. Y para mí fue muy grato como que la gente se tomara fotos de las fotos, ¿sabes? Sí. Obviamente también hubo gente que no le gustó, o sea, como que veías, como, ¿y eso qué? No lo entiendo, ¿no? Y digo, es parte de soltar el trabajo y como que sea lo que la gente quiera recibirlo como quiera recibirlo. Pero también hubo gente, sobre todo en las redes, porque Omar subió a sus redes y pues él obviamente es el que está conectado con su comunidad. Y mucha gente así de, ay, qué bonito, cuánto tiempo se va a quedar, ay, qué padre, no sé qué, ¿no? Como que también hubo esas respuestas de que nunca, no sé si otro fotógrafo había hecho esto, pero como que siempre hacen fotografías y se exponen en Jalapa o se exponen en otras ciudades, que yo también he hecho, he expuesto en otras ciudades, en otros países, pero es muy difícil hacer una exposición así en el pueblo. Y entonces mucha gente estaba contenta de eso, ¿no? Como que, ah, qué padre, qué linda se ve esa foto, ¿no? Y luego pasó algo bien interesante porque luego algunas fotos se perdieron, ¿no? Se perdieron y eso también me puso contenta porque dije, entonces les gustaron, ¿no? Las utilizaron para algo al menos, ¿no? Las fueron como, no sé, reciclando, no sé. Una vez vi una de las fotos que estaba como en una cisterna, la utilizaban como para una cisterna y había otras que se las habían robado para sus casas. O sea, también era como, no sé, se me hizo muy bonito ver esa manera tan natural de apropiarse del trabajo, de llevárselo, de hacer. Y me acuerdo que en un carnaval, que fue el carnaval más difícil por pandemia, que fue en el 2021 2022 no me acuerdo. Creo que 2021 ese fue el carnaval más difícil porque
el pueblo cerró y no pudo entrar nadie, solamente la Wow. gente del pueblo hizo el carnaval. Y entonces Omar me contó como de, oye, Coral, con el grupo de chicos queremos hacer la exposición otra vez, porque la primera exposición la hicimos en el 2019. Y le dije, adelante, son sus fotos, o sea, eso ya es de ustedes, ¿no? Y entonces ellos fueron y colgaron las fotos también para el carnaval, ¿no? Y en el que fue 2022, ahí ya pude ir, abrieron el carnaval al público en general. Y iba yo caminando así como por las calles en carnaval y vi una de las fotos que se habían perdido. La vi que la habían colgado, ¿no? Y dije, ah, ahí estaba, ¿no? Y qué lindo que lo habían colgado justo en la época del carnaval. Entonces eso también pues sí me llena el corazoncito porque me doy cuenta que al hacer este trabajo con Octavio de cerca, pues la gente se siente cercana a esas imágenes, algunas de las personas, ¿no? Sobre todo las que empatizaron al poner esta exposición. Me imagino que también debe haber gente que no le hace sentido, como todo, y que obviamente eso también es válido, ¿no? Y que es respetable, pero me siento también contenta que sobre todo la gente haya podido ver el trabajo. Eso para mí es lo importante. Si gusta o no gusta, eso es algo que va después. Lo importante es que se pueda ver, ¿no? Muchas de las exigencias que yo iba como recolectando a lo largo de esos años era como que la gente nunca regresaba. Los Ya, fotógrafos nunca regresan. Vienen a un carnaval, toman 3 fotos buenas y luego la gente me decía, ganan premios y nunca regresa, ¿no? Entonces, para mí, tener el cariño de la gente y la confianza también para que me dijeran esto, para mí era muy importante para poder seguir, ¿no? Y bueno, hablando un poco de quién es tu tío, mm, ¿no? Es Manuel González de la Parra. Yo había visto su trabajo, ¿no? Me había inspirado mucho su trabajo cuando yo era una jovencita universitaria. Pero cuando yo vi su trabajo en el álbum familiar de la gente, yo entendí muchas cosas. Yo siento que a lo largo de otra dimensión o de otro momento, él estaba ahí enseñándome algo, ¿no? Lo que sí, es importante realmente. Y eso para mí fue como, wow, fue un gran aprendizaje, aunque nunca le conocí, no conocí a tu tío, pero pude conocer sus fotos a través del álbum familiar de muchas de las familias con las que yo también he tenido esta relación por estos años. sí, no, qué especial. Me lo comentaste cuando nos conocimos en persona aquí en Londres y sí, qué bonito porque realmente yo no, esas son cosas que yo no sabía de mi tío, de cómo trabajaba realmente con la gente. Sé que él se iba por meses y Sí. escuchaba, o sea, el 1% también porque yo era muy chiquita. Realmente Ujú. no escuchaba, no entendía bien su trabajo hasta ya más adelante. Pero qué bonito, sí, escuchar que su trabajo vivía después de que incluso él ya no estaba acá Sí, sí, con la sigue, ahí, gente. sigue viviendo Sí, ahí en el álbum familiar de la comunidad. sí, qué especial. Mencionaste hace ratito un poco acerca de los periodistas en Veracruz. ¿Te Ujú. gustaría profundizar un poco más? Sí, bueno, me gustaría también que nuestra audiencia pueda entender un poco también este territorio, ¿no? Veracruz está en el Golfo de México, justo como en toda la orilla del Golfo de México. Y como bien decía al inicio de esta charla, nos ha tocado ver a nuestra generación, nos ha tocado ver la transformación de este territorio, ¿no? Eh, y una de las cosas que fue y ha sido muy difícil ha sido el asesinato a periodistas y a fotoperiodistas en este estado. Em, Desde el 2000.
Bueno, no tengo la fecha exacta, pero sí tengo la fecha exacta de la crisis, que fue más o menos entre el 2011 y 2017, 18, donde asesinaron a muchísimos compañeros y compañeras de todo el estado, no solamente de las ciudades grandes, centrales, como Jalapa y Veracruz, sino de todo el estado, creando un ambiente, y eso sí me queda claro, creando un ambiente de censura, ¿no? De autocensura, de, de no contar lo que estaba sucediendo en Veracruz. Veracruz está sufriendo una de las crisis de desaparición forzada más fuertes en toda su historia, yo creo. Eh, Hay mucha gente que fue asesinada por esta guerra, mal llamada guerra contra los cárteles, ¿no? Guerra de las drogas. Hoy podríamos hablar más, mucho, podríamos hacer otro Zoom para poder hablar lo complejo que es esa guerra, ¿no? Pero es una guerra que se ha llevado mucha gente. Y muchos periodistas que estaban investigando, fotografiando esto, fueron amenazados, amenazadas y también fueron asesinados, ¿no? Hay varios casos icónicos, no podría decir uno nada más, hay varios casos, si están interesados pueden ir a investigar un poco sobre esto. Hay muchos casos y todos, la mayoría son impunes, no se ha encontrado responsables, ¿no? Y eso propicia es un ambiente de impunidad que sigue constante, y el cual en este estado y en este país ser periodista es muy difícil, pero también matar a un periodista es muy fácil. Entonces, es importante contar un poco de esto para que entiendan más o menos el contexto desde donde también se trabaja y desde donde se crea, no es un lugar, eh, aunque fotográficamente es bellísimo, y es estas contradicciones que tiene este territorio, ¿no? Es bellísimo, pero a la vez es un lugar bastante conflictivo, ¿no? Por decirlo así, donde las violencias, y es un poco sobre lo que ahora estoy trabajando en La Sangre Llama y podríamos ir para allá, donde las violencias no solamente son violencias que nacieron de hace 20 30 años, son violencias que vienen desde épocas coloniales, ¿no? Y que vienen desde los cacicazgos, que vienen desde la traída de personas forzadamente de África, también de Asia, no nada más África, también Asia, en Veracruz, en México en realidad, y que se ha hecho como esa, como una amalgama de desigualdades, un intento de dominación social a través de la violencia, y, y es algo que en Veracruz persiste. Hoy en día no tenemos un cacique, ya no existen haciendas activas, no existen caciques de haciendas, pero existen caciques de poder y existen caciques del narcotráfico también, ¿no? Y esta historia del pasado en realidad es como una evolución hacia lo que estamos viviendo hoy, eh, que se lee, como les decía, en una crisis donde hay miles de personas que fueron desaparecidas, que fueron asesinadas, y donde los periodistas también fueron asesinados, ¿no? Ujú. Sí, sí, gracias por dar un poco de contexto. Veracruz es un estado, sí, muy complicado. Ujú. Es un estado grande en México, en el sureste. Em, Te quería preguntar un poquito más acerca, para cambiar de tema y como de, también como de ambiente, te quería preguntar un poco más acerca de Mirar Distinto. ¿Me podrías platicar qué es, de dónde viene, cómo se formó también? Gracias. Sí, mira, Mirar Distinto es un festival de fotografía. Es un festival que se hizo desde Veracruz, pero con los años se extendió a Latinoamérica.
Eh, es un festival que comenzamos un puñado de colegas, ¿no? En la crisis de cuando comenzaba la crisis del asesinato y de la amenaza a periodistas, nos dimos cuenta que la mayoría nos habíamos formado como en escuelas de periodismo, de comunicación, los que habíamos tenido el privilegio de haber estudiado, pero había personas que no, que eran autodidactas y que no tenían tantas herramientas, ¿no? Para poder cuidarse y para poder trabajar. Y entonces hicimos un congreso, primero fue un congreso de fotografía, donde hicimos talleres de retrato, de cómo cuidarse, de protocolos de seguridad, de cómo cubrir manifestaciones. También invitamos como a dos fotógrafos que nos inspiraban en ese momento para poder un poco aprender sobre, o sea, sobre su práctica, sobre comprender cómo eran ellos, ¿no? Y todo eso. Y allí comenzó el congreso, se llamaba Congreso Mirar Distinto. Vino desde esa necesidad. Y después con los años se convirtió en otra cosa. Y yo creo que ahí pues sucedió algo que justo tiene que ver con lo que estaba hablando y que es muy importante también para pensar el futuro, ¿no? Del festival, porque eso fue 2014 el Congreso. En el año 2015 asesinaron a uno de nuestros amigos con el cual trabajábamos y con el cual también soñábamos en conjunto, ¿no? Su nombre es Rubén Espinosa, que también hasta hoy su asesinato está impune. Y cuando mataron a Rubén, pues obviamente fue un golpe muy fuerte. Nosotros no pudimos hacer nada. O sea, cada quien vivió su duelo diferente y un poco se conecta con la historia que contaba del duelo de Octavio. Bueno, este es este duelo. Em, y entonces pasó un año, como que hicimos cosas, pero realmente fue como para distraernos, nunca fue como para continuar el festival, pero decidimos que queríamos continuarlo en un año después, en el 2016, y queríamos hacerlo en honor a él, ¿no? Pero no hicimos este honor abiertamente porque era peligroso también para nosotros poder pronunciarnos así en ese momento, pero lo hicimos. Hicimos el festival, ese festival por primera vez como que fuimos más conscientes de que tenía una temática y la temática era la desaparición forzada, que era un tema muy caliente en ese momento. Éramos un grupo de periodistas que estaban hablando sobre eso, o sea, también estábamos nosotros ahí poniendo un cuerpo, pero era importante hacerlo. Y hicimos también una exposición con un trabajo de Rubén que expusimos de manera monumental en la Plaza de Jalapa, o sea, fue como un statement para nosotros. Y también fue una manera de, no sé, como de sanar ese duelo, ¿no? Que estábamos viviendo. Y mirar distinto de ahí se convirtió en otra cosa, como que a partir de ese acontecimiento se convierte en un festival donde lo que, al menos desde mi perspectiva, ¿verdad? Porque somos 5 personas y pues las 5 pensamos diferentes, pero desde mi perspectiva es un lugar para compartir la diversidad de miradas. Una diversidad que no solamente tiene que ver, no sé, con lo que puede ser hoy entendido como diversidad, ¿no? Como este marketing que hay de género o de raza en las grandes marcas, sino una diversidad de experiencias. Yo la pienso así, que es un espacio donde, aunque sea 3 fotógrafos de Perú, vienen a compartirnos 3 experiencias completamente diferentes y que eso para mí lo importante es inspirar. Para mí lo importante es inspirar a la nueva generación, a las nuevas generaciones, no solamente como ver trabajos interesantes o lindos, sino inspirar a ser fotógrafos, ¿no? En este estado donde tiene una gran trayectoria y una gran carrera como de fotografía, ¿no? O sea, hay una facultad de artes, una facultad de fotografía, pero nosotros lo vemos desde el fotoperiodismo y desde el fotodocumentalismo, que nosotros, al menos en mi generación, no tuvimos una escuela como tal, nuestra escuela pues fue la calle, ¿no?
pero este festival sí quiere ser como ese espacio para que la gente que está interesado, interesada en hacer esta práctica pueda venir a inspirarse de estas distintas experiencias, de estas distintas miradas, ¿no? Mirar Distinto de ahí se convirtió, como te decía, como en un festival cada vez más grande para nuestra sorpresa. Ha sido un lugar donde ha venido gente increíble, ¿no? Tanto en México como de Latinoamérica. Me acuerdo que en el 2016 invitamos a Yael Martínez a que viniera a presentar su libro. Yael era un gran fotógrafo, desde que yo lo conozco siempre ha sido un gran fotógrafo, pero no tenía como esa visibilidad que ahora tiene. Y me acuerdo que lo invitamos y presentó su libro y luego lo invitamos en el 2023 otra vez, porque no solamente es como de invitarlo una vez, sino como seguir invitándolo, porque es parte de la comunidad del festival. Y ahora en el 2023, con todo lo que ha hecho, con la visibilidad que ahora tiene, fue como bien emocionante verlo allí dando una clase magistral, ¿no? También, pues no sé, hemos invitado grandes fotógrafas, o sea, hemos invitado, estuvo también Patricia Riggis, estuvo Ángela Ponce de Perú, estuvo Luján Agusti de Argentina, también estuvo Sonia Carolina del Estado de México, de Nesa, ¿no? Maricé Huertal de Querétaro, no sé, es una lista enorme, no quisiera dejar a nadie afuera, la verdad, me da un poco de pena, pero, o sea, es una lista enorme, podrían entrar a la página, a nuestro Instagram y ver como toda la gente que ha venido, la última vez lo tengo más fresquito, o sea, estuvo Florence Gupil, que es de Perú, ¿no? Estuvo también Yael, como decía, estuvo Alejandra Rajal, estuvo Robin Canú, Luis Antonio Rojas, Valeria Tolentino, César Coyotla, Selene Ugalde. También eso es lo que nos gusta del festival, o sea, que puedan venir grandes nombres, ¿no? Referentes ya muy establecidos en Latinoamérica, pero también es un espacio para las miradas más jóvenes, ¿no? Sí, Y una vez más, como poder eso, como inspirar con las diferentes experiencias de cada quien y cómo es que a través de, que puede ser el fotoperiodismo y el documentalismo, se expande la mirada. Y eso ha sido bien interesante porque por ejemplo, invitamos a Rodrigo ABD o A que él es de Argentina y él es un fotógrafo de agencia y un fotógrafo de guerra y es como un estilo clásico de fotoperiodismo, pero teníamos a Yael Martínez que expandió su lenguaje hacia otro lugar, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas son las que nos gusta como crear en el festival, como poner a ciertas miradas con posturas y entonces crear reflexiones y crear inspiraciones y es un espacio para inspirarse, para reflexionar pero sobre todo, y lo más importante para nosotros, para crear comunidad. Creo que eso es muy importante porque en este medio tan difícil, vivir de la fotografía y luego en contextos tan hostiles como el que les acabo de contar, crear comunidad es salvarnos realmente. Y eso es un poco de mirar distinto, sí. perfecto. ¿Y cuándo es la siguiente edición? Pues estamos trabajando para que sea el siguiente año. El festival se hace en agosto. Eh, Estamos trabajando para que podamos lograrlo, pero para no errar, pueden consultar la página, ¿no? El Instagram de Mirar Distinto, todo junto. Y ahí pueden checar como las siguientes actividades que vamos a tener, ¿no? Claro Ahora que sí. vamos a hacer unos talleres pero festival, pues sí, sí es importante porque son 4 días full de exposiciones, de charlas, de talleres, de revisión de portafolio, de encuentros, de convivencia, ¿no? De conocernos. Es un festival y un fotógrafo que también estuvo, que se llama Fred Ramos. Él también estuvo en el año 2016 cuando hablábamos de la desaparición forzada. Él es de El Salvador
Él me dijo una vez que él sí sentía Mirar Distinto como un festival, porque había ese espíritu como de fiesta de la fotografía, ¿no? Me decía, sí, eso sí lo siento como un festival, no como un congreso más organizado, sino es un festival donde puedo conocer a la gente y dije, qué lindo porque eso es una de las cosas que queríamos o soñábamos y ya se siente, entonces eso es algo que nos sentimos contentos también con eso. Claro, claro. Perfecto. Sí, vamos a dar todos los detalles del Instagram y la página web en donde subamos la conversación. Eso. Así que muchas gracias. ¿Te gustaría expander en algo, algo que no te haya preguntado? Bueno, me gustaría hablar un poquito del proyecto de La Sangre Llama, que es el proyecto que estoy presentando con ustedes. Este proyecto, como bien decía, comenzó como un epílogo, ahora se vuelve ya un proyecto como tal, evolucionó a un proyecto más grande y más complejo. Y es un proyecto donde a través de la historia oral, que mucha de esa historia oral viene de mi mamá y de mi papá, que me han contado sus historias a lo largo de toda mi vida. Eh, Como que ahora como ya pienso como, bueno, estas son las historias, pero quisiera como crear algo con eso, ¿no? Y entonces comencé, primero fue como la búsqueda de mi origen, un poco lo que les hablaba de mi abuelo, pero después me di cuenta que todas nuestras, al menos mi experiencia, pero obviamente es como el común denominador universal, nuestra vida siempre está interconectada por eventos políticos e históricos, ¿no? Y que siempre cambian nuestras decisiones de vida. Yo no era muy consciente de eso, como que yo estaba, no sé si en una neblina traumática, no sé, pero no me había dado cuenta de eso, de lo importante que es como comprender la historia no solamente desde lo emocional y desde las heridas, sino también desde los hechos históricos y políticos que atravesaron esas historias. Y entonces allí es donde estoy comenzando, bueno, no comenzando, ya estoy haciendo el proyecto. Es un proyecto que está investigando ciertos momentos de la historia de México. Primero es la historia de la revolución, luego es la revuelta agraria, eh, y estoy ahora combinando esos dos momentos históricos, pero dando perspectiva de raza y de clase, ¿no? Como que siempre había escuchado este relato de la revolución, sobre cómo es como un relato incluso también patriarcal, ¿no? Sobre estos dos personajes importantes en la historia de México, como Emiliano Zapata o Villa en el Norte. Y después me puse a investigar como qué tanto de esa historia estaba en la historia que yo quería contar, que era la historia de mi abuelo. Y entonces me di cuenta que mi abuelo obviamente había nacido post-revolución, pero entonces dije, bueno, ¿cuál es la historia de mi bisabuelo? Que él sí tocó como que viviera en eso. Entonces ahora estoy investigando esa parte, ¿no? ¿Cómo era, qué pasó en esa época en Veracruz, ¿no? Si permeó o no permeó, ¿no? Es una de las preguntas. Eh, ¿En qué territorios? Porque también en Veracruz se cuenta mucho de cierto territorio, ¿no? Se cuenta mucho del centro y del sur, pero yo estoy investigando del centro para el norte, ¿no? Mi investigación viene de ahí porque pues de ahí es mi familia. Entonces pienso como estoy investigando a nivel, obviamente, de archivo familiar, que es algo que me interesa mucho. También estoy investigando como yendo a los lugares, hoy en el presente, porque una cosa es el pasado, pero lo que les contaba, como ver cómo repercute ahora en este presente, qué pasó 100 años después, ¿no? Eh, y también a través de archivos que son archivos hemerográficos, ¿no? Como de periódicos, que también esa es otra cosa muy interesante, porque los archivos hemerográficos siempre cuentan como la historia oficial, al menos de los archivos que yo he consultado, que son archivos de periódicos grandes aquí en Veracruz, como el Dictamen, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros archivos que están en los archivos de General de Veracruz, ¿no? Que es el Estado, como cooptó esos archivos también.
y que son archivos de una historia bien interesante sobre la revuelta agraria, por ejemplo, ¿no? Eh, y que esa revuelta agraria eh, fue muy intensa y que nos dio a muchos de nosotros muchas cosas. A veces se sabe, a veces no se sabe, pero yo me di cuenta que una de las cosas que a mi familia sí le dio la revuelta agraria fue un lugar donde vivir, ¿no? Un espacio, un terreno donde cultivar, un espacio donde vivir, donde habitar. Y dándome cuenta también, leyendo esa revuelta, no solamente como algo histórico, ni sino también como metiendo mi propia conciencia de género, me doy cuenta como que las mujeres no existen, ¿no? Como que todo esto es un relato de hombres, todo, pero ¿dónde están las mujeres que sostuvieron esas luchas, esas revueltas, ¿no? Entonces como que ahí me empiezo como a hacer más preguntas y luego con una conciencia de raza también pienso como quiénes eran las personas que estaban haciendo estas revueltas, de dónde venían, ¿no? Cuáles son claro, cuáles son los cuerpos que importaban en ese momento, eh, quiénes eran los que luchaban, quiénes eran los opresores, ¿no? Que ahí también es súper interesante. Y encontré que en el pueblo donde nació mi abuelo nace en una hacienda platanera en Nautla, Jicaltepec, en Nautla, en Veracruz. Y me doy cuenta que ahí donde él nació es un espacio de una hacienda francesa, Mira, cuando en realidad se pensaba mucho en la colonia española y este relato de la colonia española, ¿no? Bueno, también hubo pequeñas colonias francesas acá, ¿no? Y que a la fecha todavía existen reminiscencias de esa colonia, ¿no? Y cómo a través es diferente, ¿no? Y ahí hay diferentes maneras de leer el cacicazgo español y el cacicazgo francés, ¿no? Y es algo que estoy ahí tratando de entender, investigando también. Y estoy yendo al lugar, conociendo un poco el territorio. El paisaje es como bien interesante porque de las casas del pueblo, son arquitectónicamente no parecen de aquí. Claro, porque fueron construidos por personas que estaban pensando en otros territorios como Francia y se ve en el pueblo y en el paisaje que tiene que ver con las plantaciones de plátano. Es fuertísimo que hoy, 2025 sigue, están ahí. Ya no son los mismos dueños, ahora hay transnacionales, ¿no? Pero es una historia que nos parece que no se va a acabar, ¿no? También esa es una tierra muy fértil y sigue dando y sigue dando y sigue dando, ¿no? También hablando con un tío que es campesino, él me decía como, ¿por qué el plátano se da tan bien en ese lugar, ¿no? Y ahora estoy encontrando ciertas metáforas con las narraciones de mi tío que es campesino y cómo meterlas también al relato, ¿no? Él me mencionó algo muy lindo que me gustaría compartir. Me dijo que el plátano y el café eran como hermanos carnales. Me dijo, el plátano y el café son hermanos carnales porque si tú siembras plátano y abajo siembras café, el mismo abono del plátano hace que el café crezca y entonces se van creciendo juntos y entonces la cosecha es muy buena. Y eso me pareció muy interesante porque mi abuelo nació en esta hacienda platanera, pero mi papá creció, su vida se hizo de vender café, ¿no? mira, Y mi mamá cosechaba café en su finca. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta que em, el territorio, la tierra te da y también te hace, ¿no? Te hace, te da, es generosa. Y que las historias se entrecruzan no solamente entre los relatos, sino que los relatos se alimentan también de todas estas características y todos estos elementos, ¿no?
humanos y no humanos. Entonces, no sé, me siento muy inspirada por eso que me contó mi tío y estoy trabajando y no sé en qué va a acabar. Pero eso es lo Pero bonito también, sí, que seguramente te va a sorprender sí, el producto final. sí. Sí, y también tal vez encuentres algo más adelante en tu investigación que te lleve por otro camino también. Sí, eso seguramente va a pasar, Natalia. Seguramente va a pasar. Pero estoy muy emocionada de poder hacerlo. Y también, como pensando, le contaba también a un colega, como pensando que tal vez esta investigación de la sangre llama, yo creo que este será mi primer libro. O sea, realmente siento esa necesidad. Antes no lo había sentido. Sentía como más una necesidad de exponer, de poner en el espacio, de jugar con el espacio, de como una cosa más así de mostrar, ¿no? Una exposición, pero ahora siento como una necesidad de libro, como una necesidad de contar, de narrar y de poner todo, porque al final me decía un amigo, es que es un rompecabezas, y yo creo que sí. Sí, 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 pues sí sí. suena que el libro sería realmente como el medio, el formato que Ujú. funcionaría mejor para el proyecto. Como hay tantos detalles y también no quieres que nada se pierda, todas Sí. estas narraciones, tal vez también puedes escribir un poco más. Yo creo que ya voy a ir sacando a mi escritora del closet. Sí. Y, Sí. y pensando a futuro, ¿tienes algo, alguna exposición, algo próximo que también te emociona, aparte del proyecto? Pues sí, de hecho ahora voy a exponer este proyecto, no todo, pero quiero hacer como experimentar en el espacio a ver qué tal, en un festival que hacen aquí en México que se llama Fotovisión en San Luis Potosí. Me invitaron a exponer una parte del proyecto y voy a estar presentando ahí. Y en Campeche también, lo de San Luis va a ser en septiembre. Sí, Y en Campeche va a ser en diciembre. perfecto. También me invitaron a hacer algo y quiero exponer algo sobre este trabajo. Y eso, eso es lo que viene como en puerta. Muchas Eh, felicidades. muchas gracias. A ver si también compartimos detalles de las exposiciones. También, Ujú. sí, Sí, y también quería como aprovechar este espacio por si la gente nos está viendo, nos va a ver. em, bueno, la semana pasada hubo un huracán muy fuerte en la zona, en el Pacífico. México pasó por el Pacífico, el huracán Eric. Comenzó como categoría 3 pero en el momento que tocó tierra se volvió categoría 4 y destrozó toda la parte del territorio afromexicano de la Costa Chica entre Guerrero y Oaxaca. La verdad es que no hay un precedente de todo lo que pasó con este huracán, todo lo que destrozó. Eh, no hay un precedente, es muy fuerte lo que está pasando ahora. La gente no tiene, o sea, se llevó el techo de las casas, porque la mayoría de las casas de estas comunidades son de lámina, y se llevó todas las láminas, y entonces el viento y el agua entró en todas las casas, destrozó todo el esfuerzo de mucha gente que por años han estado en ese territorio tan importante y sagrado como para la afrodescendencia en México. Y están pasando por momentos muy difíciles. Se está haciendo muchas colectas, se están organizando muchas personas de orden de gobierno, pero también de la sociedad civil para poder ayudar a la gente porque es demasiado, demasiado lo que destrozó. Creo que va a pasar mucho tiempo para que se pueda reponer muchas de las comunidades, ¿no? Comunidades que también no tienen acceso a servicios públicos, ¿no? Es realmente una consecuencia de muchas de las desigualdades
que ha tenido el pueblo afromexicano en este país, ¿no? Y quería decirlo también en esta charla para instar que si pueden ayudarnos, apoyar, donar, podemos también poner en la parte de la descripción algunos de las colectas que se están haciendo. Son diferentes colectas, si podemos aportar a una o dos sería excelente porque son diferentes, o sea, el territorio es muy grande y es mucha la necesidad y hay muy poca ayuda por parte del Estado, no porque no se quiera hacer, sino porque es demasiado el daño. Y eso quería compartir, si pueden ayudarnos y sobre todo a compartir, a instar a que otras personas puedan donar, sería algo muy importante para estas comunidades en este momento, porque es un momento crítico. Y quería también comentarlo acá para si podíamos hacer ese esfuerzo de poner estas ligas de apoyo. Claro, claro, Ujú. para compartir toda la información. Sí. Sí, sí, qué bueno que lo comentas también, porque sí he visto que has compartido mucho en tus redes sociales Ujú. y sí, buen lugar para también apoyar, Sí, compartiendo. sí, sí, sí. Y perfecto, creo que yo he cubierto todas mis preguntas que te quería hacer. Ujú. Em, no sé si tengas algo más que te gustaría comentar para Pues, terminar. pues agradecer. Quisiera agradecer por este espacio, por la oportunidad de poder hablar contigo, de poder tener este lugar para poder hablar del trabajo, para poder hablar de la inspiración, de las inspiraciones, ¿no? De lo que se va construyendo con el tiempo. Estoy muy agradecida por este momento, por lo que hemos platicado y también como decirle a la gente que me sigue o que está viendo esto, que Latinoamérica, yo tengo muchos colegas en Latinoamérica que me inspiran muchísimo. Creo que ahora con esta magia de las redes sociales, que a veces puede ser bueno o malo, pero una de las cosas que a mí me parecen muy grato es que podemos estar conectados a través de las distancias tan grandes, ¿no? Y me siento realmente muy conectada con muchas y muchos de mis colegas en Latinoamérica que también están creando espacios, que también están creando desde su propia experiencia, ¿no? Que están creando desde sus propias preocupaciones locales. Y esto quería decirlo porque para mí es muy importante para la fotografía. Mucho tiempo siempre fuimos observados por otras personas ajenas a los territorios eh, que ni siquiera hablaban nuestro idioma, ¿no? Interpretaban cosas de lo que éramos y entonces iban y se llevaban todas estas historias y creo que ahora en Latinoamérica, desde hace unos años, no es algo nuevo, desde hace unos años está sucediendo como podríamos decir, boom fotográfico, ¿no? Como de tantos colegas que están o sea, creando desde sus propias experiencias, me parece fascinante, me parece muy importante, eh, como para entender las narrativas, ¿no? Entender cuál fue nuestra narrativa hegemónica y cuáles son las narrativas que van sumando, cuáles son las experiencias que van construyendo estos otros relatos, ¿no? Y quería un poco eso también decirlo, que ojalá hubiera más espacios, ¿no? Para artistas latinoamericanas, porque es muy importante que empecemos a contarnos a nosotras y nosotros mismos, ¿no? Desde esa curiosidad, desde esa necesidad, desde esa reclamo también de justicia, ¿no? Porque este territorio también ha vivido muchas cosas fuertes e importantes, pero es muy importante que nos abran las puertas en una plataforma como es PhotoWorks, ¿no? A más colegas latinoamericanos que puedan contar sus propias historias y que mucha gente en Europa pueda conocer nuestras historias de nuestra propia voz. Creo que eso sería muy importante también y decirlos que es algo que me gustaría que pasara, que
que también me emociona, ¿no? Igual que crear, me emociona ver a muchos colegas en espacios que no, donde no se veía la fotografía latinoamericana, ¿no? Ujú. Sí, no, qué bonito. Y muchas gracias a ti también por estar con nosotros aquí el día de hoy. Sí, yo realmente he estado queriendo traer un artista mexicano a PhotoWorks. Poco a poco estamos expandiendo nuestros horizontes y estamos trabajando con más artistas en Latinoamérica en general. Entonces ha sido un honor realmente tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias. Ay, gracias, Natalia, a ti.